Bueno, bienvenidos a este video donde se va a explicar un poco la diferencia entre las definiciones de variables que tiene JavaScript, ¿sí? En un principio, nosotros podíamos definir variables anteponiendo la palabra reservada var adelante. Como saben, una variable se compone a través de un nombre, por ejemplo, var nombre, y se le da un valor determinado, Franco. A partir de la versión de ECMAScript 2016, ¿sí?, se incorporan otras definiciones, ¿sí?, otra forma en la que nosotros podemos definir a una variable. Aparecen dos palabras reservadas nuevas, let y const, y acá es como que a partir de tres cosas distintas podemos definir una variable. Vamos a ver que claramente en estas definiciones hay una diferencia, ¿sí? El código se comporta distinto al definir una variable con let, una con const y otra con var. Y lo vamos a ir analizando en este video, en este corto videito. Básicamente lo que podíamos hacer antes era definir una variable. Recuerden que una variable es un espacio en memoria, ¿sí?, donde se guarda un dato. Y básicamente JavaScript no admite tipos de datos, ¿no? Entonces nosotros podemos definir a través de si tiene comillas o no tiene comillas, o es un número, o es un flotante, o es un booleano, el tipo de dato asociado a una variable, ¿no? Yo puedo definir edad como un entero, nombre como un string, casado como un boolean, ¿no?, y altura como un flotante, ¿sí? Ahora, esta definición con la palabra reservada var, vamos a ver que es global a lo que es el programa. Mientras que let, ¿sí?, vamos a ver que tiene un entorno a lo que se llama de bloque. Fíjense lo siguiente, ¿no? Si nosotros definimos las variables como teníamos definido ahora, al hacer console log de todo, no había ningún problema. Voy a definir un template string que sea nombre, dos puntos, nombre, y segundo nombre lo voy a definir así, segundo nombre. Fíjense que como no estoy trabajando en un bloque distinto, no tengo un if, no tengo un for, no tengo una función, estas variables son globales a todo lo que es el programa. Pero cuando yo empiezo a definir esta estructura, ¿no?, if true, ¿sí?, fíjense que yo dentro de esta condición definí una variable, ¿sí?, con la palabra reservada let, y le asigné un valor. Si ejecuto esto, dentro de ese bloque voy a tener este resultado, voy a tener este output. Mientras que dentro de este bloque, JavaScript me va a decir undefined. ¿Por qué? Porque esta variable es local al bloque de la condición. Otra cosa muy distinta hubiese sido esta, definir esa variable x de esta forma, ¿no? Acá, es como está fuera del bloque, si es global a lo que es el programa, yo podría tener el output de 18 en la primera instrucción y el output de 18 fuera de esa condición. Pero recuerden que el bloque predominante es donde se define esa variable, ¿sí? Entonces, dentro de esa condición existe esa variable, fuera de esa condición no existe. Algo muy curioso que tiene la palabra reservada var respecto a la definición de let es la siguiente. Yo con var lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Var i igual 20, var i igual 21. Y esto está permitido, es decir, yo puedo redefinir varias veces la misma variable y asignarle valores distintos, ¿sí? Esto es un poco contraintuitivo, es decir, si yo ya definí la variable arriba del programa o en cualquier parte del programa, ¿para qué la voy a volver a redefinir?, ¿sí?, cuando lo correcto sería reasignar el valor. Es decir, defino mi variable, la establezco en 20. Después, en otra parte del programa, le digo que vale 21, ¿sí? Entonces, volver a redefinir y anteponer la palabra reservada var no tendría mucho sentido, pero JavaScript con la definición de var lo permite, ¿sí? O sea, esto en JavaScript permite la redefinición, siempre y cuando se trabaje con la palabra reservada var, ¿sí? A partir de lo que les comentaba de ECMAScript 2016, ¿sí?, esto ya no es posible. Si nosotros ponemos u igual 20 y queremos redefinir esa variable, JavaScript nos va a tirar un error en tiempo de ejecución. Entonces podemos decir que no permite la redefinición
de variables que se definen con let. Sí permite la redefinición que se define con var, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve el tema de const? Las constantes en sí mismas no admiten una reasignación de datos. Es decir, yo puedo definir una constante pi, que vale 3,14, y esta constante no le puedo volver a dar otro dato distinto en tiempo de ejecución. Es decir, si yo hago pi igual a, bueno, ahora pi vale 3,16, JavaScript acá me tira un error. Es decir, no permite que se reasigne un dato o un valor a algo que está definido como constante dentro de la aplicación. Con let esto está permitido, es decir, yo puedo redefinir esto, ¿no? W igual 17, 18. Y en otra parte de mi programa digo que W ahora vale 18. ¿Sí? Esto sí está permitido. Concluyendo, tenemos tres formas de nombrar o declarar variables. Var, que era lo que hacíamos siempre antes con JavaScript. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con var? Bien, que una variable reserva un espacio en memoria. Se le puede asignar cualquier tipo de dato, ya sea string, entero, flotante, booleano. No hay un tipo de dato definido, por lo tanto con lo que tenemos que jugar es con las comillas, con el true, con el false, con el punto en caso de coma flotante y demás. Y las variables definidas con var son globales a lo que es el programa, ¿sí? Otra cosa que tiene var es que admite la redefinición. ¿Qué otro tipo de variables podemos definir? Bueno, podemos definir variables con let. Esta ocupa menos memoria a nivel procesamiento, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que tienen, primero, un ámbito de bloque. Es decir, si nosotros definimos una variable dentro de un bloque, ya sea un if, una función, un ciclo, etc., van a ser locales a ese bloque. Por ejemplo, si nosotros hacemos let i igual 0, i menor a 10 y más, ¿sí? Y hacemos un console log de i, acá vamos a ver el ciclo, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 9, ¿sí? Entonces, esto admite los valores del ciclo. Mientras que si nosotros queremos imprimir afuera de este ciclo, nos va a decir que i no está definido, ¿sí? Entonces, no admite redefinición, es decir, recuerden que esto es incorrecto. Admite reasignación, como estamos definiendo acá y estamos redefiniendo acá. Las variables que se definen con let son locales al bloque, siempre y cuando se definan dentro de un bloque. Acá en este caso sería global a todo lo que es el programa. Y por otro lado tenemos las constantes, que estas sí que no admiten reasignación de información. Es decir, yo si defino una constante dentro de mi programa no le puedo reasignar o no le puedo asignar otro dato distinto. Si yo defino la constante con 3,14, esto va a tener que respetarse a lo largo de lo que es el programa. Espero que se haya entendido esas definiciones. Usar let es más prolijo, ¿sí? Ya que es más prolijo el código, no admiten las redefiniciones de variables, se pueden reutilizar los mismos nombres siempre y cuando la variable se defina dentro de un bloque. Es decir, yo acá adentro lo que puedo hacer dentro de mi programa es definir otro ciclo distinto usando la misma variable, ya que no se quedó con ningún valor, ya que y acá no existe, ¿sí? Entonces usar variables o redefinir variables con let es más prolijo a la hora de hacer un programa, ¿sí? Ya que son locales al bloque. Bueno, espero que se haya entendido. Voy a subir este código un poco más prolijo para que lo puedan ir probando. Les mando un saludo grande. Hasta luego.